Ariel, para de alguna manera irle dando rumbo a esto, acercándonos casi a la hora de charla, ¿qué te parece esta doble humillación o triple humillación? Ya ni sé en qué número me perdí con este señor que es como la chimoltrufia de España, que un día dice una cosa, al día siguiente dice otra completamente distinto. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer, dice la canción. Pedro Sánchez, después de que salió pues a decirle a Bibi Netanyahu con la voz temblorosa que era insoportable el número de civiles, pero que podía seguir matando con el permiso del derecho internacional, fue humillado, vapuleado, le dijeron que era amigo del Hamas, la embajadora, que por cierto, a esa embajadora, Ródica, ay, no me acuerdo el apellido, alguna vez en México, fue embajadora también de México, de Israel en México, y me invitaron a dar una conferencia con ella. Yo estaba jovencito, en el 2011, ahí hablando, ¿no? Haciendo mis mis avances teóricos, metodológicos, y la señora me golpeó así en la mesa, no soportaban, es muy intolerante. Y ahora en España, pues quiso hacer estas mismas prácticas, y definitivamente ayer termina Israel, la llamó a consultas y después ya la sacó en lo que es una doble humillación o triple humillación o cuádruple humillación para España, porque en lugar de que fuera España el que tomara la iniciativa en romper relaciones con Israel, después de que le dijeron a Pedro Sánchez que apoyaba el terrorismo, a pesar de que fue condescendiente y a pesar de que mientras con esa voz temblorosa que le caracteriza a Pedro Sánchez, le decía a Israel que era insoportable el número de civiles muertos, asesinados, estaba llevándose a cabo, materializándose un acuerdo comercial, un acuerdo de armas, que se había aprobado en septiembre de 2023 entre España e Israel. Es decir, no solamente no le han vetado, no le han bloqueado la venta de armas, no ha habido ningún tipo de castigo, ningún tipo de llamada de atención, y a la mínima crítica, es Israel el que decide retirar a su embajadora de España y no España pedirle a la embajadora de Israel que se fuera por la manera en la que insultó al presidente. Pero además, todavía a pesar de la humillación tras humillación tras humillación que Israel ha hecho a España, mira este tuit que acaba de poner Pedro Sánchez. Aquí pongo la fecha para que no veas que estoy inventando, que es reciente. Lo vi. Bueno, le pone, he hablado con el ministro Benny Gantz, a quien he reiterado que Israel es un socio y un amigo de España. Imagínate después para la historia, querido Ariel, es como si en aquel tiempo de los nazis hubiera internet, hubiera Twitter, y que de pronto en aquel momento el gobierno de Austria, el gobierno de nuestros amigos de Alemania nazi, tal. Bueno, una vez más he condenado los atentados terroristas del Hamas el pasado 7 de octubre. España desea la inmediata liberación de todos los rehenes, no de todos los presos palestinos o rehenes palestinos, sino israelíes. Israel, otra vez, o sea, vamos, hay que afirmar. Amigo y socio, condenado los ataques terroristas del Hamas, o sea, el terrorista es el Hamas, aunque ya le hayan dicho que él apoya al Hamas y que por lo tanto apoya el terrorismo, él mismo dice, los terroristas del Hamas, inmediata liberación de todos los rehenes. Y nuevamente, cuarto, Israel tiene derecho a defenderse de este ataque terrorista. No, oye, pues quédate con una persona que como Pedro Sánchez la humillas y la humillas y la humillas y de todos modos te llena de fanfarrias, ¿no? Pero dice, pero he reafirmado que España considera insoportable la muerte de civiles en Gaza y que Israel debe cumplir con el derecho internacional humanitario. O sea, nada más esto de 4 loas, y al final es Israel el que da el paso, pero España le sigue comprando armamento a Israel, le sigue vendiendo insumos a Israel, no han roto ningún tipo de relación comercial, el dinero va por delante, y bueno, de humillación tras humillación, de ser aquel oneroso Pedro Sánchez que juró derrotar a Putin y que Putin iba a quedar de rodillas y que no sé qué, de pronto sale Netanyahu, que no tiene ningún respeto por él, nadie en Israel, o muy poquitos lo respetan a Netanyahu en Israel, pero Netanyahu ha humillado a todos los líderes occidentales, ya regañó a Trudeau, ya regañó a Macron, y todos han reculado. Al mismo Sleepy Biden,
Bueno, Pedro Sánchez, mira, tantas loas y nada más esto último al final. Y es Israel el que a la menor crítica dice, no, 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 chiquito, a ver, espérate, lo insoportable son tus 3 palabritas de crítica hacia nosotros, así que embajadora, vente, vámonos. Lectura de esto, mi querido Ariel, ¿exagero? No, no exageras nada, pero permíteme que yo te haga una pregunta a ti. ¿Qué gana España con Israel? Porque yo no lo he mirado, pero no creo que el intercambio comercial o empresario o de inversiones con Israel sea importante. Israel es un país absolutamente secundario en los negocios mundiales. Y es más, Israel no compra casi nada, o sea que tú no le debes nada, más bien le puedes comprar algunos sistemas de armamento, de tecnología, pero están disponibles en el mundo. Yo no entiendo, por eso creo que este tema requiere un análisis más profundo. ¿Por qué esta gente, esta embajadora, se permite, como tú lo contaste y lo relataste, se permite esa arrogancia? Porque son todos así, todos los embajadores, todos los exponentes de las asociaciones judías, no solamente las sionistas de Israel, de todo el mundo. Se permiten, mira, yo hará un mes más o menos, yo no doy entrevistas en Argentina a medios argentinos por temas argentinos. No me gusta, no conozco bien la política argentina y todo se mezcla, pero resulta ser que una radio del sur de Argentina, justamente me interesaba por esto que te decía al principio, una radio secundaria de una provincia argentina y no la más importante, me hizo una entrevista y yo di versiones, como tú ya sabes, muy encendidas contra Israel. Bueno, a los 2 días me llamó el productor de esa radio, una radio de provincia, no de las importantes, no de las nacionales. Me llamó el productor y me dice, nos llamaron de una institución israelí, no me dijo la embajada ni cuál, para decirnos que por favor no te invitáramos nunca más. Y tú dices, ¿y ustedes qué van a hacer? Bueno, no sé, vamos a ver. Bueno. Quiero decirte con esto que son muy arrogantes, muy opresivos y van al frente, ¿sabes? Y llama uno y llama otro, muy insistentes y perseverantes y muy prepotentes en realidad. Y yo digo, pero ¿y qué les debe tanto la gente? Está bien, son los dueños de Hollywood, son los dueños de los bancos, de BlackRock, entiendo, el juego geopolítico arriba, lo entiendo. Pero son 15 millones en el mundo, somos 8.000 en el mundo que no los queremos, porque nadie quiere a Israel, esa es la verdad, y ellos son 15 millones que encima ni siquiera están unificados, y todo el mundo se baja los pantalones ante esta gente. Te llaman a los periodistas, presionan, y lo curioso, Jesús querido, no dan nada, porque la CIA cuando hace una operación paga a periodistas, paga a políticos, a ONGs, pone dinero. Esto no pone nada. ¿Tú crees que esta gente cuando hace presión pone dinero? No ponen nada. Nada. Presionan con el tema del holocausto, somos las víctimas y hemos sido las víctimas del mundo. Y cuidado porque entonces hay todo un mito que rodea a esta gente que yo creo, y con esto te ayudas a ir cerrando la charla de hoy, yo creo que es el mito que se va a terminar de caer con todo esto que está sucediendo ahora. En primer lugar, se cae definitivamente el relato de que son las víctimas del mundo, porque la verdad que con las salvajadas que están haciendo en vivo y en directo, y que dicen en vivo y en directo, ¿te acuerdas del ministro Gantz, el de Defensa, dijo, les vamos a cortar la luz, el agua, los alimentos, los medicamentos, y se van a morir bajo nuestras bombas? Bueno, es una salvajada decir eso. Y porque no son humanos, dijo, la remató diciendo eso. Ese relato se cae, ese relato de que son las víctimas se caen, de que esto fue una acción no provocada, y la gente entonces empezó a escucharte a ti y a mí y a muchos más que les hemos contado la historia de que hace 75 años que esta gente está haciendo esa barbaridad. Entonces, hay muchos relatos que se está cayendo. Y como decíamos al principio, ese mito de que son la fuerza, el Mossad, que lo domina todo, lo conoce todo, lo controla todo, también es un mito, de que tienen tanto control técnico y de información y el ejército es el más poderoso del mundo. Lo decía un alto oficial del ejército alemán hace pocos días. Si hay una guerra hoy entre Hezbollah e Israel sin la participación de los Estados Unidos, Israel dura 15 días frente a Hezbollah, no estamos hablando a Irán. Sin la presencia militar y el apoyo militar de Israel, de los Estados Unidos,
más todos los demás que lo apoyen a Israel. O sea que muchos mitos están cayendo. Y eso es lo, más allá de lo triste y horrible y penoso que es ver imágenes de niños, mujeres, hombres allí destrozados bajo las bombas de estos. Oye, Ariel, siguiendo esta misma lógica que estás comentando, entonces, ¿hasta dónde tú crees que siga pesando el mito de la invencibilidad de Israel y que los países árabes se autocercenen? Porque también es cierto que son bien farsantes, que hablen y vociferen y digan, esta es tu línea roja, y sale Netanyahu y les dice, si los países árabes quieren seguir viviendo, más les vale que se queden callados, que se queden en Sí, silencio, y se quedan sí. en silencio, y de pronto ves al poderosísimo Bin Salman, nada más diciendo en BRICS, BRICS, por favor, ya no le sigan vendiendo armas a Israel. Vas y Sí. ves a Erdogan del poderosísimo Turquía, antes sede del Imperio Otomano, que obviamente pues fueron los que conquistaron a los mismos árabes, decir, sí, son terroristas, sí, tienen armas nucleares, de todos modos, con Turquía no se meten, no sé qué, y a la hora de la hora, igual Irán, ¿no? Es decir, ves a tres poderosísimos Sí. países islámicos, los chiitas iraníes, los hanafíes suníes turcos y los wahabíes en Arabia, y al que ves más bien haciendo esfuerzos concretos es a Qatar y al mismo Líbano, pero los grandes, Egipto también, callado. Entonces, esto que dices es verdad, pero en realidad está cabiendo más la prudencia en ellos porque ya no hay estas distancias de ejércitos que habían en el 48 o que había en los 60 y en los años 70. Ahora son países estos que acabo de mencionar que le meten muchísimo dinero a su propia pues a su propio ejército, gastan mucho en defensa. Los árabes saudíes gastan hasta 80,000 millones de dólares. Entonces, ¿qué factor crees tú que hace que no se metan? ¿La prudencia, no desestabilizar sus propias economías y sus propios países por Estados Unidos? ¿O de plano sigue pesando el trauma de las derrotas en las anteriores guerras árabes israelíes y en este caso Turquía, Irán, que no son árabes, han como que también aprendido de los otros? Bueno, ese es un tema obviamente muy complejo. Yo creo que esta historia recién empieza. Es decir, hay una nueva página de la historia de la geopolítica mundial que recién empieza. Que quizás podríamos decir que empezó con la guerra de Ucrania, en la cual ese gigante que se creía que se le podía hacer y decir cualquier cosa, manosearlo, insultarlo, vapulearlo, que era Rusia. Bueno, resultó que el gigante se volvió a despertar. Aquel China que lo habíamos sometido, vejado, le habíamos metido el opio y hacíamos lo que queríamos y la teníamos como un país secundario, resulta ser que pasa a ser la primera potencia mundial. Y lo mismo pasa en esa región. Yo creo que hay un factor de prudencia, sobre todo, querido Jesús, y creo que yo lo escuché con mucha atención al presidente de Irán, también hay contradicciones internas dentro de Irán. Hay prudencia porque si esto se extendiera al Líbano, que es lo que está haciendo Israel, bombardeando el sur del Líbano, toda la zona del río el Linap y para abajo, es una zona que Israel de alguna manera la quiere tener como zona de contención. Si esto se generalizara o desembocara en una conflagración entre Israel y el Líbano y Hezbollah, creo yo que aquí esto se extendería a Siria, Irak y demás, y Egipto, y están todos, ¿sabes? Yo no sé si llamarlo prudencia, eh, pero en todo caso esto es una guerra que recién empieza, es una nueva página que recién empieza. Yo creo que el futuro de Israel es inviable, definitivamente es inviable. No se puede vivir, no pueden vivir 8 millones de personas rodeados de personas que los odian alrededor, militarizados permanentemente dentro de ese país, aislados. Es invivible vivir así. Creo que el factor definitorio es obviamente la sombra de los Estados Unidos, por algo desplazaron inmediatamente dos portaaviones, submarinos, aviación, la OTAN ubicando bombarderos pesados en el Líbano, en algunas zonas de Irak, etc. Creo que hay un factor quizás sí, de prudencia, es
Si abrimos esta caja de Pandora, puede pasar cualquier cosa terrible, es decir, va a pasar cualquier cosa terrible. ¿Israel desaparecería como Estado independiente? Probablemente sí, pero esto contagiaría a una región muy, muy convulsionada, con muchas dudas. La propia monarquía árabe allí en Arabia Saudita no tendría futuro, en Jordania lo mismo. Lo que parece como sólido es obviamente Turquía, como tú lo decías, es Siria, es Irán. Recordemos que han sido dos grandes imperios que recuerdan, está en su ADN lo que fueron, el Imperio Otomano, los persas, y lo viven repitiendo sus líderes. Yo consulto permanentemente los medios de prensa de esos países y hacen invocaciones a su pasado. Bueno, la ubicación, el posicionamiento de Turquía en toda la región del Mediterráneo era impensable hace 10 años atrás. Su presencia en Libia, su presencia en Chipre, su presencia en toda la región de allí. Sí, y en Asia Central, ¿no? En todos los pueblos túrquicos de la región. Exactamente. Yo creo que, y con esto ya te cierro, Jesús, creo que esta página, esta parte de la historia recién se empieza a escribir y creo definitivamente que Israel como país artificial, mantenido por el pulmotor externo que es los Estados Unidos, los evangélicos sionistas de los Estados Unidos, eso llega a su fin en algún momento. Esto no tiene futuro, no se puede seguir viviendo así. Jesús. Pues tremendo, tremendo, mi querido Ariel. Y nada más hacer hincapié en que otra cosa que parecería impensable y que finalmente se dio, apenas hace un siglo, Damasco era pensada por todos los movimientos panislámicos como la sede del Estado panislámico, que los británicos habían prometido en la declaración Hussein McMahon de 1915, para que se ayudaban a los británicos en contra del Reino Unido, los pueblos árabes islámicos pudieran tener en Damasco la capital. Y bueno, pues hoy en día está arrasada Damasco. Bagdad fue parte de la gran Mesopotamia y después durante mucho tiempo una ciudad elegantísima, llena de cultura, llena de vitalidad, arrasada en el 2003. Entonces creo que también por eso se van con prudencia.